Dios les bendiga, amados hermanos, buenas noches. Un privilegio esta oportunidad poder saludarnos. Hoy estoy grabando fuera de mi oficina. No puedo utilizar todos los recursos que normalmente tenemos, eh, más que todo de video, pero espero poder transmitir y poder platicar los detalles de este tema que dejamos de alguna manera incompleto por en los servicios presenciales, y por esa razón hoy quisiera pues platicar con usted un poco de este tema. No sin antes pues darle la bienvenida y poder pedirle al Señor que nos ayude. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche bendita en la cual nos acercamos al consejo de tu palabra, Señor. Por favor, que podamos transmitir, Señor, tus pensamientos, tus ideas, Señor, tu sentir a cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos ser edificados, que tú derrames, Señor, de tu Espíritu Santo, de tus unciones, Señor, ministeriales para poder impartir esta palabra poderosa, Señor, sobre tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como usted ve allí en pantalla, el, el tema que yo quisiera pues continuar, porque ya lo abordamos de alguna manera en los servicios presenciales, es que nuestro oído tiene que ser afinado de tal manera eh, espiritualmente para que podamos distinguir algunos sonidos que son importantes y que pues debemos de estar preparados nosotros para esos sonidos espirituales. Si usted me acompañó en los servicios presenciales, se recordará que pusimos este texto que está en Primera Tesalonicenses 4:16, donde dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Eh, Ahí vimos que el término que utilizaba eh, era este término foné, que es una revelación de un sonido, un grito, pero que tenía unos cognados que era faíno, sunfoneo y sunfonos, que era iluminar, brillar, una aparición, que era ser armonioso, sonar juntos. Y entonces ahí vimos que nosotros tenemos que irnos acostumbrando de tal forma a la revelación, a la iluminación espiritual, que tenemos que estar en armonía, y eso solo nos lo da el Espíritu Santo, y sonar juntos para que nuestra actitud vaya acorde con lo que Dios quiere de nosotros, además de la preparación para ese momento en que Él descienda. Eso es lo más importante, nuestro oído esté desarrollado sobre esa temática. Luego de eso, y yo quizás voy a pasarlo un poco, un poco rápido porque esto ya lo vimos y quisiera pues llegar al punto. Vimos que en el aspecto de los sonidos hay sonidos terrenales que se escuchan a través de nuestro sistema auditivo natural, el sentido del oído, pero que hay sonidos espirituales en los que necesitamos nosotros tener fe. Necesitamos nosotros
agudizar nuestro oído. Y eso lo vamos a lograr eh, recordando el pasaje que dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Luego ese agudizar de nuestro oído espiritual nos va a llevar a estar preparados, perdón, para escuchar los sonidos celestiales que Dios va a hacer sonar y que nosotros debemos de pues tener la capacidad de discernir esos sonidos. Amén. Eh, pero como le digo, esto es solo eh, como un pequeño resumen porque no quiero extenderme mucho. Como le cuento, estoy fuera de mi, de mi casa, pero quería compartir con usted porque es sumamente importante. Eh, Job dice que el oído puede distinguir las palabras como el paladar prueba la comida, y ya lo explicamos. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de que nos estamos alimentando. Luego vimos algunos sonidos que eran espirituales, otros que eran terrenales. Yo quiero pasar todo eso que ya vimos eh, hasta llegar a, al libro de los Hechos, a a este pasaje. Amén. Y como usted recordará en la transmisión del servicio presencial, pues tuvimos algún problema eh, con la transmisión y justo más o menos por acá se cortó la transmisión. Entonces es importante que nosotros veamos esto. Eh, Hay sonidos, como le digo, terrenales, hay otros espirituales y hay otros celestiales. Y no todos están en la capacidad de escuchar o preparados o poder comprender lo que significan esos sonidos. Este es el relato que el apóstol Pablo está narrando acerca del momento de su conversión. Y dice él en el capítulo 9 y verso 4, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A él escuchó. Eh, Luego, usted sabe que él entra en un diálogo y él empieza a preguntar, ¿quién eres? Y entonces le responde la voz, soy Jesús al que tú persigues. Pero en el verso 7 dice Pablo, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver nada. Mire, aquel que su oído lo tiene preparado, lo tiene afinado, de alguna manera, eh, pues va a comprender, va a saber qué hacer. ¿Cuántas veces nosotros no hemos platicado, hermano, que los de la tribu de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, pero que sabían que era lo que Israel tenía que hacer? O sea, no era solo discernir, sino que era también saber cuál era la reacción que iban a tener, ¿verdad? Luego de eso, eh, me impresionó un poquito más el hecho de que luego el apóstol Pablo, narrando el mismo acontecimiento, dice, y respondí, ¿quién eres, Señor? Fue el momento cuando él le pregunta, eso ya lo está narrando él en el capítulo 22 del mismo libro de los Hechos. Y dice, y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Pero préstele atención al verso 9 que dice, y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Entonces, ahí podemos ver nosotros la diferencia y quería hacerla notar claramente entre
aquellos que están preparados para escuchar, porque aquí hay una voz que no es terrenal la que le habla a Pablo, Saulo en ese momento, ¿va? Porque si hubiera sido terrenal la hubieran comprendido los que iban con él. Era una voz celestial que a través de un impacto espiritual, Pablo sí la comprendió e hizo una obra en él de cambiarlo, pero los demás no comprendieron esa voz. Y entonces, al no comprender, no hay cambio. Como cuando Felipe le dice al funcionario etíope, ¿comprendes lo que lees? Y entonces tuvo que llegar él a explicarle. Y hasta entonces él aceptó y fue bautizado. Usted conoce la historia. Eh, el no comprender, mire lo que dice aquí, tiene que ver mucho con la dureza del corazón. En Mateo capítulo 13 y verso 15, Jesús eh, les dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanaré. Quiere decir que el oído que está capacitado espiritualmente va a comprender y entonces va a traer un cambio al corazón, que va a haber un efecto de conversión y entonces va a haber una sanidad eh, del cuerpo, una sanidad del alma y va a haber una vivificación del espíritu. Es importante que nosotros, por eso yo le decía el fin de semana que iba a estar tratando de explicar un poquito más estos pasajes. A mí me surgió un viaje em, eh, designado ahí del trabajo y pues ha sido un poquito difícil poder eh, grabar el programa de la manera más adecuada, pero sí creo que usted me comprende al compartir esto. Yo no quería quedarme con, con esta enseñanza, aunque fuera una breve cápsula, tal vez no me voy a tardar eh, tanto como en los programas normales de Espigando, pero sí voy a tratar de ser explícito en aquellos detalles que son muy importantes que nosotros comprendamos. Amén. Entonces Jesús había dicho que la dureza del corazón hace que nuestros oídos no estén preparados para escuchar eh, los sonidos espirituales, mucho menos los sonidos celestiales. Amén. Eh, luego, fíjese que viene y la palabra dice en Juan capítulo 5 y verso 25, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Esos muertos fuimos nosotros. Y dice, y los que oigan vivirán, nos vivificaron nuestro espíritu. Luego en el verso 28 dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí está hablando, eh, sin lugar a dudas, del momento de la parucía y del levantar de sus muertos. En el primer pasaje que leímos en este texto se recuerda que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los vivientes que habremos permanecido seremos arrebatados juntamente con ellos, estaremos con Él en las nubes. Entonces tienen que venir sonidos que despierten nuestro nivel espiritual para que estemos preparados para ese momento. Pero nosotros no podemos, hermano amado, descuidar eh, la, uno de los sentidos espirituales tan importantes como lo es
el oír plenamente. Luego en San Juan capítulo 10 y verso 4 habla del buen pastor, que el arma o el instrumento, más bien dicho, que utiliza es su voz. Y mire lo que dice en el verso 4: cuando saca todas las suyas, hablando de las ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces, en ese conocer hay un significado que lo vimos ese día así bien tremendo. Yo se lo pongo por acá, que es el, el griego 1492, que es eido, y que quiere decir, entre muchas cosas, pero lo que más me llama a mí, y quiero enfocarme para transmitirles, comprender, entender, que aquel que oye el sonido, no solo con los oídos naturales, sino que lo comprende a través de la fe como un sonido espiritual, aunque sea un sonido celestial, y que venga y impacte su vida, va a seguir al buen pastor y al que él delegó, o sea, los ministros, los pastores. Y vuelvo nuevamente a recordarle, los que iban con Pablo oyeron, pero no comprendieron. Nosotros como ovejitas, hermano, del Señor, tenemos que conocer su voz, y llegar a comprender, llegar a conocer, llegar a entender lo que Él nos está diciendo a través de muchas cosas, porque los sonidos espirituales pueden ser, hermano, de una manera tan sorprendente como lo que Juan escribe en Apocalipsis cuando dice, y vi volar. Otras versiones dice, y oí volar un águila en medio del cielo, en el cenit. Era la iglesia que estaba siendo arrebatada. Va a haber un sonido, pero ese sonido no todos lo van a percibir, solo aquellos que tengan su corazón no endurecido, su corazón equipado, su corazón impactado por, por el Espíritu Santo, por la palabra, y que estemos nosotros en esa sintonía espiritual para poder cambiar, para poder preparar nuestra vida y nuestro ser. Ahora, aquí hay algo bien importante. Fíjese que esta mujer que le hemos platicado en el Cantar de los Cantares, que dice, y es una faceta de la iglesia, pero es una iglesia que, aunque oyó la voz, no supo qué hacer en el momento indicado. Y lo hemos platicado tantas veces, se recuerda, si no me deja mentir, de cómo primero en la primera faceta, esta mujer dice, por las noches yo he buscado al que ama mi alma, lo busqué, mas no lo hallé, y dije, me levantaré. Y de hecho se levantó y fue en pos de buscar al amado. Pero ya cuando llegamos al capítulo 5, esta mujer dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz quiere decir que se escuchó, aunque no es el mismo término, porque esto es ya en el Antiguo Testamento y es en el griego. Es un similar de lo que pasa cuando dice, y el mismo Dios con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y esta mujer oye una voz que le decía el amado, y que tocaba la puerta y que le decía, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Y la respuesta de ella, si usted ve el verso 3 y 4, es, ¿y cómo he de levantarme si ya me he lavado mis pies, me quité mi ropa? En ese lapso, cuando ella decide abrir, el amado se había ido. Quiere decir que es la faceta de aquella iglesia que espiritualmente no se preparó para escuchar la voz y para actuar adecuadamente al oír esa voz. Dejó pasar.
ese momento clave de oír la voz. Nosotros como su pueblo, como iglesia, hermano amado, no podemos de ninguna manera desperdiciar este tiempo. El apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces no podemos nosotros descuidar eh, esa parte de prepararnos para oír. Eh, y entonces vemos nosotros que un descuido en cuanto al oír la voz de Dios eh, puede causar que la iglesia se quede al periodo de la gran tribulación. El Señor de muchas formas nos ha venido hablando a través de señales eh, y muchas cosas, eh, señales de liberación. Hechos capítulo 2 y verso 6 dice, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Este pasaje es el momento en que vino el Espíritu Santo, hubo un estruendo, pero cuando usted ve el término es foné, es una voz que se escuchó, pero no le entendieron, solo le entendieron los que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Importante ver que cuando eso sucedió todos estaban en un mismo sentir, estaban, el otro término era sinfonía, sinfonía, sonar juntos, en unidad. Entonces es importante que nosotros estemos unidos, estemos en un mismo sentir a través del bendito y glorioso Espíritu Santo para que esa llenura, ese estruendo poderoso que hoy es el tiempo del Espíritu Santo pueda llevarnos a una dimensión de estar preparados para el regreso de nuestro amado Jesús. Amén. Em, Quiero seguir viendo en el segundo libro de la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y verso 18, y dice, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto Pedro está hablando cuando estaban en el Monte de la Transfiguración. Quiere decir que para oír, para preparar nuestro oído espiritualmente, para oír las declaraciones celestiales, tenemos que subir al monte. Ellos estaban, y mire, aunque era un monte terrenal en alguna dimensión, en la otra era un nivel espiritual que los llevó a lo celestial, porque dice, estábamos con Él en el Monte Santo. Y ahí fue cuando escucharon la voz que decía, este es mi hijo amado. Y él se transfiguró, sus vestidos cambiaron. Ahí apareció Elías, apareció eh, Enoc, y Pedro quería hacer enramadas, ¿verdad?, para quedarse ahí. Pero ¿dónde? Hay que subir al monte para estar preparado para escuchar ese nivel de declaraciones de la voz celestial que nos sigue constantemente hablando a cada uno de nosotros. Luego, Juan escribe en el capítulo 3 y verso 29, el que tiene la novia es el novio, hablando de Jesús, pero el amigo del novio que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Ahí está hablando, sin lugar a duda, de los ministros que, bueno, cuando nosotros el Señor nos habla y nos da un mensaje para el pueblo, para la iglesia, nosotros sentimos una alegría, un gozo muy, muy grande de entender y de saber mucho más cuando pues uno ha estado meditando en un tema y de pronto hay una profecía o hay otro ministro y uno recibe una confirmación. Es un gozo bien, bien tremendo porque uno sabe que Dios le está hablando y que ese mensaje es para la amada que se está preparando y uno se siente con gozo.
Ese es el ministro que también escucha eh, la voz del amado, que es para la amada. Eh, el apóstol Juan, ya en Apocalipsis, dice, estaba yo en el Espíritu, Apocalipsis 1:10, el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, y me volví para ver de quién era la voz de quien hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, pero él escuchó una voz, una gran voz, y entonces le empezaron a dar revelación de cómo estaba todo. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, debemos pedirle al Señor, tener esa revelación, hermano, de la palabra y decirle, Señor, yo quiero que tú me hables. Em, Como le digo, yo no quiero extenderme mucho, es un poco tarde ya donde yo estoy y pues quisiera solo recordarle esto que también el apóstol Juan escribió en el capítulo 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y ese es el término foné, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Recuérdese que la mujer de Cantares tardó en abrir. No seamos tardos nosotros en reaccionar al llamado de la voz del Señor. Amén. Pidámosle con todo nuestro corazón que estemos preparados, que estemos nosotros, hermano, apercibidos, atentos al llamado de lo que Él quiere en nosotros, en nuestro corazón. Amén. Yo pues quería transmitirle esto, había una necesidad en mi corazón de poder platicar esto con usted. Espero que me haya dado a comprender en este poco tiempo que he tomado para transmitir este programa Espigando, aunque como le vuelvo a repetir, no estoy en mi casa, pero espero que haya sido de bendición para su vida. Amén. Quisiera que me acompañara haciendo una oración para que el Señor abra, pueda abrir nuestros oídos eh, espirituales para oír su voz celestial. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, porque por tu palabra fueron hechas todas las cosas, pero tu palabra es verdad y tu palabra nos habilita para tener fe y que nuestro oír sea espiritual y esté atento a los sonidos celestiales que provienen de ti, Señor. Gracias te damos esta hermosa noche, Señor, que podamos nosotros, cuando escuchemos tu voz, abrir la puerta para encontrarnos contigo, para dejarte entrar, para que tú cenes, para que tú nos bendigas, Señor. Quita toda dureza de nuestro corazón, Señor, que impide que seamos buenos oidores de tu palabra, Señor, de tu voz. Ayúdanos, Señor, en todo momento, Padre. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Ha sido una bendición, hermano, poderlo saludar este tiempo. Me tomé más o menos una media hora para platicar con usted. Le bendigo y pues con la ayuda del Señor nos vamos a saludar el día sábado eh, a las 5 eh, de la tarde en el servicio presencial. Lo espero para que hagamos fiesta al Señor y nos podamos gozar y deleitar en la presencia del Señor. Dios le bendiga, que tenga una linda noche y recuerde que para los que tememos su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud y salvación. Bendiciones, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde.